Séptima clase. Muy bien. Hello. Entonces, como veníamos diciendo, hoy día vamos a seguir ahondando en el punto de de lo que la Biblia enseña con respecto a dos etapas importantes, ¿no? Que se dan obviamente dentro del nuevo pacto en Cristo, se da en este periodo, se dan se pueden observar dos eras, ¿no? La primera era es este presente siglo, el presente siglo y el siglo venidero. Son dos cosas que Jesús menciona y nosotros como no entendemos de qué habla, entonces otros tampoco lo entienden, entonces repiten y empiezan a enseñar, a interpretar y se salen de la línea. Entonces cuando nosotros entendemos estas dos eras, estos dos siglos, el siglo presente y el venidero, ¿de qué está hablando Jesús? Y hemos llegado a la conclusión en las clases anteriores que lo que separa al siglo presente, el cual estamos viviendo, ese siglo presente se acaba con la segunda venida. En esa segunda venida, resurrección de todos, ¿no? Los que han muerto en Cristo, los que han rechazado a Cristo, van a resucitar. Y ahí es el juicio. Empieza el juicio, termina todo donde deben irse, cielo y tierra, cielo y tierra, ¿no? Cielo nuevo, tierra nueva, y ya estamos en la eternidad. No hay ese periodo de 1000 años que dice Apocalipsis 20, pero no es que Juan ha dicho que va a haber un periodo de 1000 años, no ha dicho eso, sino que vemos que ese pasaje, que realmente es difícil, es el único pasaje que habla de un milenio. Si fuese y existiese el milenio, ese periodo de 1000 años, los pasajes del Nuevo Testamento, escúchenme, los pasajes del Nuevo Testamento deberían seguir enseñando lo mismo. Todos los pasajes en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús cuando habló del reino, él debió haber decir sí, va a haber un periodo de 1000 años. Las cartas de Pablo también deberían apuntar, cuando habla del reino, a ese periodo. Las otras cartas. Sin embargo, no aparece solamente en Apocalipsis 20. Entonces, ¿qué hace la teología dispensacionalista? Y todos los que creen en ese tema del primer milenio, y los postmilenaristas también por ahí andan. Entonces, ¿qué hacen? Encuentran Apocalipsis 20 y quieren interpretar Apocalipsis 20. ¿Y cómo interpretan? Bueno, ellos dicen que hay un milenio. Entonces, ese pasaje que para nosotros realmente es oscuro, no sabemos cómo es ese milenio, de qué está hablando, periodo de 1000 años, un reino de 1000 años, ¿de qué está hablando? Entonces, cuando nosotros observamos ese texto, entonces ellos cómo interpretan, dice, hay un milenio. Entonces, voy a buscar todos los pasajes en el Nuevo Testamento que hablen del reino. Entonces, en el kai, ¿no? Ellos dicen en este presente y en el venidero, en ese y, ahí están los 1000 años. O sea, hacen una eisegesis, le meten el milenio. Y no es posible, no, está mal, o sea, hermenéuticamente es incorrecto. Sin embargo, rompen esa regla y le ponen, porque quieren forzar a su idea. Ese es, digamos, a grosso modo, un resumen de todo lo que hemos venido haciendo. ¿Sí? Entonces, existe ese periodo. Ahora, yo quiero preguntar si alguien ya comprendió bien o tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿Hay alguna pregunta? A ver, la última clase. Sí, dígame. No entendí el postmilenialismo. Ya, el postmilenialismo, vamos a explicarlo ahora un poquito más detallado. Ahí tengo la separata y lo voy a explicar. Simplemente lo mencioné. Porque sí, el postmilenialismo parece como el amilenialismo, pero no es igual. ¿Ya? Sino que el pre habla que el milenio, el Señor Jesús va a venir hay el rapto y empieza el milenio. El post es que el milenio lo pone después.
uno lo pone antes de la segunda venida. ¿Sí? Post lo pone después, pre, antes. Antes es el milenio, en el otro después es el milenio. Pero creen que hay un milenio. El problema acá es que existe o no un milenio. Entonces el post dice que sí, el pre también dice que sí, solamente lo ubica de acuerdo a la venida antes y después. ¿Sí? Eso es. Cuando hablamos de amilenarismo, ¿qué estamos hablando? Que no se indica no hay milenio, ningún milenio. ¿Por qué? ¿No? Si lo explicamos exactamente, quiere decir que ese no es que en realidad no existe un milenio después. El milenio ya lo estamos viviendo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, pastor. Ya, porque no, en realidad no es muy fácil para poderlo comprender. Hay que tratar de explicarlo bueno, algo así. Ya, muy bien. Entonces, Pastor, aparte también nos podemos apoyar en que no podemos hacer teología con un solo versículo, con también, una sola versión. Es muy importante, pastor. sí. Y sobre todo que el texto que está en Apocalipsis 20 es un texto oscuro. Oscuro en el sentido no que cosa sea de miedo, no, sino oscuro quiere decir que es difícil de entenderlo. ¿Cómo yo lo aclaro? Ya he explicado, ¿no? Es justamente mi tema, que yo quiero enseñarles cómo interpretar un texto, cómo utilizar el recurso hermenéutico, cómo utilizar una exégesis. Espero que en otras clases podamos encontrarnos y explicarles un poco para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos todos a poder, con estos pasajes difíciles, poder, o controversiales, poder tener una idea clara acerca de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que un texto no puede determinar una teología, aunque sea secundaria. Tenemos que haber varios textos. Eso se llama teología sistemática. Pero justamente a la hora que sistematizan, hacen la teología, los dispensacionales, premilenialistas y también amilenaristas, todos hacemos y decimos esto es. Entonces, ya he puesto un poquito dónde está el tema, ¿no? El tema está que utilizan ese texto y desde ahí quieren iluminar el resto de pasajes. Y eso es incorrecto hermenéuticamente. ¿Por qué? Porque hay textos donde habla de el reino de los cielos, el reino del Señor, donde va a reinar. Entonces vemos que ya empezó. Para los pre no ha empezado, va a empezar recién después de la segunda venida. ¿Sí? Muy bien. Voy a tomar la lista, por favor. ¿Me responden? Para los post, pastor. ¿Cómo? Para los post premilenialistas. Ya, el post es el pre, obviamente habla de pre, el milenio es antes, ¿no? Entonces ponen el milenio antes, pre-milenio. Y post es después. Ahora también vamos a explicar un poquito. Hay un punto donde vamos a hacer unas comparaciones, ¿ya? A ver, el problema es que yo no puedo minimizar, dice acá, mientras que estoy grabando. Entonces, ¿cómo abro mi...? Acá está, ya. Listo, no lo minimicé. Me van diciendo, ¿ya? Alexis Altamirano, Julio Blas, No está. Luis Bobadilla, No Luis está. Bobadilla, William Cabello. Presente, pastor, disculpe, estoy en la calle. Estoy escuchando. Sí, ya, no te preocupes. Ahí estás. Wilson Chapa, Presente, pastor. César Chávez, Presente, pastor. Carlos García, Presente, pastor. Yamil Girón. Hola, presente. Yamil Girón. ¿Cómo? Yamil Girón. Sí, presente. Ya. Hermano Yamir, usted tiene bastantes faltas. Sí, de aquí le escribo a su privado. Sí. Henry González, Presente, pastor. Buenas noches.
Pablo Lezameta. Buenas noches, Presente. Henry. Presente, pastor. Pablo. José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Iván Melgarejo. Presente, pastor. Listo. Leila Murillo. Presente, pastor. Ya, buenas noches. Aide Pino. Presente, pastor. Daniel Seminario. Max Alba. Presente, maestro. Listo. Vamos a guardarlo para no perder los datos. Minimizamos y seguimos la clase. Ya. Entonces, vamos a ir avanzando con unas diapositivas para que nos alcance el tiempo y vamos a ir viendo algunos detalles, algunas preguntas si es que hay y vamos abordando. Este no es. ¿Dónde está la diapositiva? Acá está, ya. Vamos a empezar desde acá. Muy bien, entonces, hasta este momento hemos llegado a entender por qué hay diferentes posturas, ¿no? Si yo hago una pregunta a la sala, a los estudiantes, ¿quiénes son los que creen que en la segunda venida de Jesucristo? Entonces la respuesta para todos los cristianos es Jesucristo viene por segunda vez. Esa es la doctrina principal, ¿sí? Eso, el que duda de eso ya estamos mal, ¿sí? Pero, ahora, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser los eventos? ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Entonces, la Biblia da datos, dan datos. Entonces, dentro de los datos que encontramos, esas revelaciones, vamos a encontrar que algunos ubican la segunda venida, pero antes de la segunda venida dice que va a haber un periodo de tribulación, ¿no? Algunos interpretan que son 7 años, de 3 años y medio cada uno, ¿no? Hay una diferencia entre la mitad, pero cuando vamos a Apocalipsis vemos que coincide el tema de la tribulación. La pregunta es, esa tribulación que es antes, evidentemente, antes, porque Mateo 25 dice que es antes, va a haber una tribulación y de ahí viene el Señor como ladrón en la noche. Eso estamos de acuerdo. Entonces la tribulación está ahí. La pregunta es, ¿qué va a pasar en esa tribulación? Entonces, la iglesia, hasta la etapa de la Reforma, los reformadores, pasó al siglo XVII hasta el siglo XVIII, todos interpretaron que la tribulación la iba a pasar la iglesia. Ahora, durante el periodo de la iglesia ha habido bastantes acontecimientos que eran como tribulaciones, ¿no? La iglesia sufrió, los que empezaron vieron el templo destruido, dijeron, esta es la tribulación, la abominación desoladora, que entraron los romanos, destruyeron. Y a través de la historia ha habido bastantes cosas tremendas que ha pasado en la iglesia, como los primeros mártires que han muerto, ¿no? Entonces ellos en ese tiempo pensaron, esa es la tribulación. Después otros pensaban que ya pensaban que el Señor Jesús venía, pero nosotros estamos ya en el 2000, más del 2023, el Señor Jesús todavía no ha venido. Algunas otras sectas pusieron fecha, ¿no? Y dijeron tal día, los adventistas, los testigos de Jehová. Al final, Jesús no vino en esa fecha. Algunos pseudos evangélicos también dijeron lo mismo. Armando Alducin también, su padrino de César, también interpretó que iba a venir tal fecha, puso fecha y no pasó. Pero bueno, ya se retractó y ha dicho que no. Entonces la Biblia dice que no se sabe cuándo, ni Jesús sabe, pero algunos ya habíamos visto que por temas tal vez de soberbia, tratar de descifrar lo que Jesús no reveló, intentaron hacer eso. Ahora, el tema está que hasta el siglo XVIII se creía eso
y no había ningún problema, pero aparecieron algunos pensamientos y empezaron a interpretar Apocalipsis 20. Y Apocalipsis 20 habla de un milenio, un periodo de 1000 años. Aparentemente, ese milenio ellos interpretan un reino de Cristo por 1000 años, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ubican eso? Entonces, algunos dicen que después de la segunda venida viene el Señor Jesucristo, ¿no? Y antes de eso hay una tribulación. Pero el milenio lo ubican después de la resurrección, después de la segunda venida, después del juicio. Para algunos hay 7 juicios, para otros hay 3. Nosotros creemos que es un juicio general, en uno solo se desiluda todo, ¿no? Ya hay un juicio, es uno solo y es general. Y así, hay diferentes cosas y posturas, pero apareció un pensamiento donde empiezan a decir que la iglesia, interpretando primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 en adelante, dicen que el Señor, interpretan que va a venir con un sonido de trompeta y va a venir el Señor y va a recoger a la iglesia. Entonces, toda la vida, los reformadores también entendieron, a mi forma de ver la interpretación correcta, simple, sin complicaciones, ¿no? Que ese evento que se da es el mismo evento que habla Jesucristo y ya lo hemos demostrado en clase como Mateo 25. Entonces, los dos eventos son lo mismo, no son dos eventos diferentes. Pero hay algunos que dicen, no, ese es otro evento. Entonces, ellos sacan que antes de la tribulación, Jesús va a venir y va a raptar. Pero ¿cómo viene? Viene en secreto. Ahí está el problema. No es que viene en secreto en las nubes y desde ahí recoge a los muertos en Cristo, recoge a los cristianos que están en la tierra, todos con cuerpo glorificado reciben al Señor y se quedan ahí estacionados en una especie de nave, una nave en que no sé cómo interpretarlo porque eso es un poco complicado. Y ellos están en una tribuna y empieza la tribulación. O sea, la iglesia no pasa a la tribulación. Están en el cielo suspendidos. Ya cada uno, imagínense cómo. Y después de ese periodo de 7 años, el Señor Jesús ahí sí viene a la tierra y esa es su segunda venida. Entonces, yo veo que ahí sería la tercera venida. Ha hecho una venida antes de la tribulación, una tercera venida. Y eso es antibíblico, no es. Entonces ellos dicen, no, es que es una venida en secreto. Bueno, estoy presentando más o menos cómo es, ¿no? Entonces dice que viene la resurrección de los muertos. Ahí resucitan los muertos, pero los que han rechazado a Cristo para el juicio, ¿no? El dragón es amarrado, ¿no? Según Apocalipsis 20, es enviado al abismo y una vez que está todo controlado, Cristo va a reinar 1000 años. ¿Sí? Ahí empieza a reinar 1000 años, pero después de eso, de esos 1000 años, nuevamente el dragón va a ser suelto. Ahí empieza la batalla del Armagedón. Ahí luchan nuevamente. Entonces, ese es más o menos, entonces hay un milenio después de la segunda venida, después del juicio y la resurrección. Entonces, todo eso lo acomodan de esa forma. El problema es que son 3 venidas. Por más que ellos digan que es una venida en secreto, es una tercera venida. 2, están interpretando que 1 Tesalonicenses es una revelación aparte de Mateo 25. Y hemos demostrado en clase que Mateo 25 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 son los mismos acontecimientos. Jesús dice una forma, Pablo no cambia ni aumenta, dice lo mismo. Entonces, la segunda venida es la segunda venida y no hay antes. La iglesia pasa a la tribulación. Bueno, esas son las 2 posturas principales que existen. Entonces, acá, dentro de todo esto, hay un sistema de interpretación que se llama el dispensacionalismo. Ese dispensacionalismo, habría que explicar muchas cosas, no es la clase. Yo tengo que enfocarme al tema escatológico, que principalmente es eso. Pero muchos grupos
que en realidad tú ves como sectas son dispensacionalistas, creen en estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos para poder ser salvos tienen que tener una revelación de Dios. Entonces la gracia de Dios no sirve, ¿no? No necesitas la gracia, necesitas tener una iluminación. Entonces, si tú eres iluminado, ves algo, tienes una visión, que es por lo general lo que hablan estas personas, entonces empiezan a guiar personas. Por lo menos en algunos resultados de sectas, vemos eso, ¿ya? El dispensacionalismo. Bueno, entonces la interpretación dispensacionalista de Apocalipsis 20 es ellos dicen que Apocalipsis, como es la última carta de Dios con la que explica todo lo demás, eso ya lo hemos dicho en la clase anterior, solamente estoy agarrando para recordar, como es el único texto que habla del milenio, se debe interpretar todos los textos bíblicos acerca del reino, ¿no? O sea, todos los textos del Nuevo Testamento, Evangelio, lo que dijo Jesús, lo que dice Pablo, todo eso se debe interpretar a la luz de Apocalipsis 20. Y ellos en esos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis 20, dice que ellos cada vez que encuentran un y, ¿no? Que habla del reino de los cielos, el reino de los cielos es y, en ese y, que la palabra es kai, ya hemos visto, ahí ellos quieren decir, aunque no dicen milenio, ellos dicen, ahí está el milenio. Y rompe todo principio hermenéutico de interpretación. Ahora, ¿qué pasa? Como hemos dicho, ese y ese milenio, en cada texto que habla del reino de los cielos, en el Nuevo Testamento, según los dispensacionalistas, ahí hay una brecha, porque ahí entra el milenio, hay una brecha, ¿no? Hay varias brechas que se tienen que llenar con revelaciones, que no sabemos. Es verdad, pero desde los textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Apocalipsis quieren poner la misma idea, pero ojo, el Apocalipsis no es un texto profético. Puede haber brechas en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Ahora vamos a ver, Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué creía? Entonces, él no sabía cómo iban a ser los acontecimientos, porque él está profetizando desde, empezando la nueva etapa, la ley todavía está vigente. Es un tema interesante que ahora lo vamos a tratar. Pero Isaías, por ejemplo, cuando él profetiza algunas cosas, él no sabe ni cómo van a ser, simplemente las profetiza. Él puede ver el resultado final, pero desde el Antiguo Testamento vas a ver brechas, es verdad. Pero esas brechas con el Nuevo Testamento desaparecen, porque ahí tenemos las revelaciones completas, Jesucristo, Pablo, las cartas y Apocalipsis. Entonces quieren tratar al tema de Apocalipsis como si fuese un texto profético. No lo es. ¿Es un texto de qué tipo? ¿De qué tipo es? Es mi pregunta. ¿Qué género? ¿Cuál, pastor? Disculpe. Al Apocalipsis. El apellido catológico simbólico. Ya, hay simbolismo. Sí, es simbolismo, pero el género es apocalíptico. Entonces, el género apocalíptico tienes que tratarlo como apocalíptico. No podemos tratarlo como si fuese un texto profético. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, como hemos visto. Entonces, ellos dicen que todavía en el Nuevo Testamento hay brechas. No hay brechas, pues. El Señor Jesús no va a dejarnos brechas. Todas las cosas que son reveladas es para nosotros. No hay brechas. No hay nada más que debe revelarse. El problema de las brechas, empiezan a decir, bueno, es que Dios me ha dicho a mí, Dios le ha dicho al otro. Empieza, ¿no? A mí me ha declarado, a mí me ha dicho. Eso no, el canon está cerrado y ustedes ya han llevado canon, texto bíblico. Entonces, no hay más revelación. Yo no tengo por qué estar creyendo a alguien que me diga algo, no, es que ahí hay algo más, ahí está el tema, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. Entonces, el Nuevo Testamento resuelve toda brecha. Ya no hay brecha, ya no hay nada que tapar, no hay nada que... Todo está revelado en el Nuevo Testamento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté guiando a eso. Lamentablemente, como hemos preguntado en la clase anterior, ¿cómo es posible que cuando uno quiere hacer interpretación y revelación del texto bíblico, entenderlo bien, cómo puede haber dos posturas diferentes siendo el mismo espíritu? Entonces, ambos leen la Biblia, ambos sustentan,
Pero ¿dónde está el error? Uno debe estar correctamente y el resto equivocado. Entonces, cuando uno entiende bien el Nuevo Testamento, resuelve toda brecha. Con la revelación del Nuevo Testamento desaparecen esas brechas. En el Nuevo Testamento revela todo lo que necesitamos saber para interpretar correctamente. Pues nosotros no necesitamos más del Nuevo Testamento para interpretarla. ¿Quiénes necesitan otras cosas para interpretar el Nuevo Testamento? Las sectas. Toda secta, por eso, alguien dice, no, que la secta es aquella iglesia o aquel intérprete que empieza a decir que yo necesito más el libro del Mormón. Yo para entender la Biblia necesito el manual X. Yo necesito esto. No necesitamos. ¿Sí? Entonces el Nuevo Testamento, todo lo que necesitamos saber. ¿Necesitamos saber otra cosa? No, pues porque hay misterios y hay misterios que han sido revelados. La clase anterior hemos visto eso, que los misterios Jesús se los reveló a sus discípulos. Esos discípulos van a ser los apóstoles que van a llevar. Y la iglesia debe llevarse bajo la doctrina de los apóstoles, no de alguien que no era apóstol. ¿Me dejo entender? Si no era un apóstol y tiene otra doctrina, ese es un falso apóstol. ¿Sí? Y de esos hay bastantes. Y muchos repiten y no saben entender el texto bíblico. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, el texto del Nuevo Testamento revela todo lo que necesitamos saber para interpretar correctamente. Yo no necesito, claro, necesitamos iluminación, ¿no? Señor, ayúdame a entender, que tu Espíritu Santo me enseñe. Muy bien. ¿Cómo me enseña? A través de las Escrituras. El problema es que algunos no están entendiendo las Escrituras y fuerzan a los textos bíblicos para decir lo que ellos creen. Utilizan un texto para demostrar lo que ellos creen. No, así no se hace teología. ¿No? Entonces, todos los textos del Nuevo Testamento, cuando los revisamos, nos va a dar una luz y vamos a entender mejor Apocalipsis 20. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento pone todas las cosas en orden. Alguien me preguntará, ¿de qué orden estamos hablando? A ver, si me han ido siguiendo, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Cómo el Nuevo Testamento pone en todas las cosas en orden? ¿De qué cosas? De los capítulos oscuros, pastor, que no se entiende en Apocalipsis. Pero, ¿qué necesitamos poner en orden ahorita? En En orden los acontecimientos, pues, lo que Lo que está estipulado. Así es. Muy bien, José Luis. Lo que va a pasar. ¿Cómo va a pasar? Entonces, el Nuevo Testamento tiene esa capacidad de decirnos cómo va a pasar. Sí. Los reformadores no se hicieron problema. Todos los de la reforma lo entendieron bien, lo ordenaron bien. Hasta que llegó el siglo XVIII. Y me da la impresión que siempre hay personas que tienen comezón de oír, ¿no? Y siempre ellos quieren ser un poco más espirituales que el resto, ¿no? Y tanto así que llegan hasta ahora a ser como profetas, como no, apóstoles, ¿no? Que tienen revelaciones, que dan cobertura, ¿no? Entonces, esas cosas son peligrosas, ¿no? Yo no sé, como yo les he dicho, tengo amigos que son profetas, apóstoles, pero no lo sé, yo los veo igual que el resto, ¿no? Pero ya cuando dicen cosas, bueno, no voy a estar peleando con ellos, no tengo por qué pelear, pero tienen estas posturas, ¿no? Que ellos tienen revelaciones, hay una brecha, hay algo que es misterioso, el Señor me lo ha revelado, ¿no? Y al final terminan como sectas, pues, revelando lo que hay dentro de sus corazones, intereses económicos, malversación de fondos, involucran casi la mayoría a perversiones sexuales, ¿no? Siempre acaban haciendo perversiones sexuales, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Y ahí no creo que obre el Señor, no está obrando el Señor. Y el asunto es un tema doctrinal. Muy bien, entonces a la luz del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento pone en orden todas las cosas, no hay brechas. El Nuevo Testamento nos va a decir, y esa es nuestra labor. Entonces, yo quiero hoy día tomar la clase para poder ver esta perspectiva que tenía Juan el Bautista.
Porque Juan el Bautista sí tenía una perspectiva profética. ¿Alguien se acuerda qué cosa era cuál era la función de quién era Juan el Bautista? A ver, vamos a ver ideas. ¿Quién es Juan el Bautista? Usted era el primo de Jesús. Muy bien. Primo de Jesús. ¿Qué más? El último profeta del Antiguo Testamento. pastor. Ya, el último profeta en sí que está es Malaquías, ¿no? Después de ese silencio profético, el Señor levanta a Juan el Bautista y él bautizaba. Yo les puedo hacer una pregunta. A ver, Pablo, tú mismo que respondiste, dices como último profeta, digamos, habían más profetas después de eso. Vamos a ver a Ágabo en Hechos. Hay profetas que andaban por ahí. Pero digamos, en el caso en particular de Juan el Bautista, ¿por qué figura en el tiempo de Jesús, en los evangelios? Porque, Porque aparte de ser su primo, estaba anunciando, pastor, su venida de Jesucristo, ¿no? estaba anunciando. Sí, Estaba ¿Y preparando qué el hacía? camino. preparando, mayormente, como dijo el hermano César, el camino. Preparando el camino. Sí, Pastor, Preparando el camino. él estaba profetizando ya la misión que Jesús ya venía a la tierra, tanto en la justicia que Jesús ya venía acá. Él Ya. estaba ya preparando el camino al Señor. Muy bien. Pero hay un dato. A ver, alguien más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Por favor, participen todos los que estamos ahí con la cámara apagada. Yo entiendo por tema, pero participen, ¿no? La idea es que estemos en la clase, los pueda escuchar. Últimamente, vuelvo a repetir, siempre participan. Está muy bien, ¿ah? Por sacar a los hermanos que siempre participan, no se sientan que los estoy, no, que a ustedes nomás, no. Qué bueno que los escucho siempre participar. Pero también que participen los que no siempre hablan. Por favor, hablen, ¿no? Pastor, Sí. en serio participó, si no, no van a cortar la cabeza con Juan Bautista. Ya, listo. A ver, hermanos. A La ver, los voz que hermanos. clama en el desierto también. La voz que clama en el desierto. habla, hermano Aide. Ya, hermano. La voz que clama en el desierto y que también dijo que era el Cordero de Dios, que anunciaba que era que Jesucristo era el Cordero de Dios. Ah, muy bien, claro. Él apunta a Cristo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, otros hermanos, rápido para poder avanzar, pues sí. Bueno, para poder avanzar. Si ustedes no se han dado cuenta, bueno, sí, nos hemos dado cuenta, solamente lo voy a mostrar un poquito más claro. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Estaba acumulando discípulos. Él estaba preparando discípulos. Habían discípulos de él. Pastor, pero ¿cómo? Sí, claro, él tenía discípulos. Ahora, esos discípulos empezaron a seguirlo a Jesús. Lean bien las escrituras. Varios de los discípulos, Pedro y su hermano Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista y varios. Discípulos, Juan el Bautista. Entonces, ya. Entonces, esos discípulos estaban preparados con varias cosas. ¿Sí? A ver, acá lo que quiero que puedan entender. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, varios de ellos están con Jesús. Están con Jesús. Entonces, ¿quién había sido su maestro, su instructor, quien los discipuló? ¿Quiénes eran? Juan. Juan. Juan el Bautista. Entonces, Juan había transmitido muchas informaciones, pero Juan no entendía algunas cosas, cómo iban a ser. Profetizaba, así como Isaías, así como otros profetas, como Daniel, no podían ver todo, sabían más o menos cómo iba a ser el final, pero no sabían dentro de ese final cuántos acontecimientos. Entonces, ¿cuál era la perspectiva de Juan el Bautista? Vamos a verla acá, ¿sí? Por favor, síganme con cuidado, porque esto va a entrar en el examen del próximo jueves y de la otra semana. ¿Cuál era la perspectiva de Juan el Bautista? Él creía en la venida del Mesías. Eso era lo que anunciaba, ¿sí? Mateo 3. ¿Qué dice Mateo 3? Vamos al texto de Mateo. A ver, Mateo. ¿Qué dice Mateo 3?
en aquellos días, desde el 1, A ver, un ratito, creo que no es todo. A ver, un ratito. Es Mateo 3. cita de interés, Mateo 3. 3:13. Ya, ¿qué? Por ejemplo, versículo 8. A ver, por favor, léelo. haced pues frutos dignos de Un arrepentimiento. ratito, hermano. Lee 5, desde el 5. Y salía a Y él. salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que Ya, muchos de los mira, ahí presten atención, por favor. Al ver, él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién se enseñó a huir de la ira venidera? ya, muy bien. Haced pues Ahí, frutos por dignos de ejemplo, arrepentimiento. sí, un ratito. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Quién le dice generación de víbora? O sea, qué bravo, ¿no? ¿No? Y encima te vas a ir a bautizar con él todavía, ¿no? Si me dicen víbora, pucha, que yo no, me busco otro que me bautice, ¿no? Y él le dice generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de qué cosa? De la ira De la venidera. ira venidera. O sea, de lo que va a pasar. O sea, ellos piensan que van a entrar al reino de los cielos porque se bautizan. Mira la concepción. Ahora sí, continúa, hermano. Haced pues frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, y Bien. no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya, y el versículo 11, observen bien. Yo a la verdad os 10. y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya, hay una Yo pausa. a la- Una pausa. Él dice que el hacha está puesta ¿dónde? En la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando? Que tenemos que traer discípulos, pastor. No, No, él, de eso no está él hablando. entendió, No. él no comprendió, no lo comprendió bien. Él pensaba que ya Jesús había venido ya para el juicio rápido. Sí, él está hablando del fin del tiempo. Va a venir Jesús, el Mesías, ¿no? Y el que no ha dado frutos dignos de arrepentimiento va a ser echado en el infierno. ¿Sí? El asunto es que él sabía esa revelación, él la entendía, él había leído las escrituras, pero no sabía en qué momento va a ser. Entonces él está esperando a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Él está esperando a Jesús. Pastor, pero cuando dice todo árbol que no da fruto, Sí, está diciendo, claro. dice, ¿dónde está? A ver. Sí, pero esta parte él no está hablando o sea, está hablando si es lo que va a pasar al final, porque el árbol que no da fruto no se corta sino hasta el final, en el final de los tiempos. Ese es un texto apocalíptico. Está hablando del último fin del tiempo, el reino. ¿Cómo va a ser el reino? Al final, en Todo el día árbol final. sí. Todo árbol que no da fruto será cortado, está diciendo pastor. Sí, así es. Ahora, el punto es que, ¿con quién está hablando? Está hablando con los fariseos. Por eso le dice generación de víboras, ¿no? Muy bien, 11, sigue leyendo. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Él está anunciando que va a venir alguien. Él sabe que va a venir alguien. Él sabe que va a venir. Y él está anunciando ese camino porque le ha sido revelado a él, ha sido llamado para anunciar ese camino. La pregunta es qué perspectiva tenía Juan el Bautista. Muy bien. Él creía en la venida del Mesías.
Él sabía, ahí está el texto, lo dice, ¿no? Entonces, eso implicaba inmediatamente, una vez que llega el Mesías, inmediatamente la llegada, consumación del reino de Dios, donde los justos reinarían. Eso es lo que él tenía en cabeza. Él pensaba que ya llegaba una vez se instalaba como rey y el reino de los cielos ya se había establecido y ahora los justos, todos los que han dado buen fruto, ¿no? Hay que interpretar eso, no está hablando de hay que ser buen discípulo, no tiene que ver con eso, tiene que haber alguien que cree, ¿no? Los creyentes, los que han sido predestinados, han sido llamados, esos van a tener buen fruto. Pero él se está dirigiendo a los fariseos, ustedes son generación de víboras, ¿no? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿No? Víboras. Quieren huir de eso. Ustedes quieren huir de eso, le dice, ¿no? Entonces, va a venir alguien. Entonces, para Pastor. Juan el Bautista, sí. En este caso, entonces, está Juan el Bautista, perdón, la palabra del Señor está refiriéndose a los fariseos. Ahí está, pues, ahí dice. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo. O sea, ¿qué hacían estos fariseos? Venían a bautizarse porque él estaba predicando ese reino. Y él creía que bautizándose iban a escapar de la ira venidera. ¿Qué les dice? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza, Pablo, ahí? Generación de víboras, pastor. No, o sea, la enseñanza prácticamente se está viendo ¿Qué le dice Wilson? que a pesar que se bauticen, no les va prácticamente No no sé, se van a que pasar. no se van a hacer salvos, ¿no? Ellos creen que su bautismo, Se va a salvar. bautizándose, van a huir de la ira de Dios. No, le dice, generación de víboras. Ustedes tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿No? Y no, versículo 9, no piensen que por ser el hecho que decir que son hijos de Abraham, ¿no? Porque dice que Dios puede de Abraham levantar hijos aún de las piedras. Le dice, son figuras, ¿no? Se entiende que son figuras, ¿no? No es que las piedras van a tener hijos, pues. Figuras literalmente. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que comprender lo que Jesús dijo. Pero Jesús dijo algo y Mateo lo entiende y tiene un propósito de comunicarlo. Eso es la tarea del intérprete. Nuestra tarea no es solamente repetir lo que dice el comentario, tenemos que entender lo que el autor Mateo ha captado y por qué lo pone acá y cuál es el propósito. Mientras usted no sepa cuál es el propósito del autor, no debe enseñar nada. Pastor, o sea, Ese muchas es un veces... principio importante. ¿Qué cosa quiso enseñar Mateo cuando vio esto y lo pone acá? ¿Qué cosa quiere enseñar? Hasta que no sepamos eso, esa labor, esa tarea, no podemos decir nada. No podemos repetir lo que otro dice porque vamos a caer en errores. Su labor de ustedes en el seminario es aprender a hacer eso, ¿sí? Estoy tratando de enseñarle la metodología. A ver, Pablo. Pastor, muchas veces entonces nos equivocamos en la interpretación, pastor. No lo interpretamos correctamente, conforme usted está mencionando, ¿no? Por eso, lo que estoy tratando yo de enseñarles es lo siguiente. O sea, vamos a ver la perspectiva profética de Juan el Bautista. Muy bien. ¿Lo habían visto? No lo hemos visto. Pues es importante. ¿Por qué? Porque él es el que anuncia a Jesús. Pero también se muestra que al final del tiempo, en el momento de la siega, ¿se entiende? ¿No? Al momento de cosechar. Entonces, ¿qué dice Juan? Ahí es un texto es un texto apocalíptico que señala el fin del tiempo. Usted tiene que aprender a identificar eso. La Biblia no todo es poesía. Puede de repente en algún texto utilizar un tema de tipo poesía para mostrar alguna verdad, pero usted tiene que ver cuál es lo que tiene en mente el escritor. El escritor acá es Mateo. Está hablando algo que Jesús dijo. La pregunta es, ¿a quién va dirigido este evangelio de Mateo? ¿A quién va dirigido? Han llevado evangelios sinópticos, hermano. Eso es importante, ¿ah? Si usted está en la clase,
suficiente para poder saber a quién está dirigiendo el Evangelio de Mateo. ¿A quién iba dirigido? A los judíos, pastor. Muy bien, José Luis. Entonces, en mi mente no estoy yo, no están los peruanos, no están los americanos, no están los coreanos, están los judíos. Entonces, ellos sí entendían cuando dice, el hacha está puesta a la raíz, o sea, va a ser cortado, pues, desde raíz, se va a desaparecer, se va a extinguir. ¿Cuándo va a ser eso? En el día final. Entonces, esa es la perspectiva profética de Juan el Bautista. Él dice, va a venir Jesús, muy bien, va a venir el Mesías. Pero para él, viene el Mesías y ahí se consuma todo. La consumación del reino de Dios. Ya acabó, ¿no? Ya ahí lo ponen como rey y ahí los justos van a reinar. Esa era la perspectiva. Él no entendía que iba a haber milenio, ¿no? 1000 años, eso que Apocalipsis no lo entiende. Es bien extraño ese texto de Apocalipsis 20. Algunos creen que es fácil, ahí está el milenio. No, es bien difícil. Ya, esta es la perspectiva profética de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Él empezó a predicar, habló de Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Mandó, ¿cómo se llama? Lo metió a la cárcel porque lo acusaba de haberse casado con su cuñada. Muy bien. El tema de que ¿por qué lo metieron? Pasa a un tema secundario, no importa. Para asuntos de nuestra interpretación. Lo meten preso. Él creía que ya iban a instalarse el reino. Por eso que él está que se manda de hacha con los fariseos. Es una revolución. Está convenciendo a la gente que tiene que bautizarse. El Mesías ya está, ya ha venido, ya sé quién es, solamente falta manifestarse. Ahorita vamos a consumar el reino de Dios. Acá no hay milenio, nada, acá se acaba todo. Roma destruida, todo, y se va a instalar el reino de Dios acá en la tierra. Y vamos a reinar con el Cristo. Pero sucede algo. No sé si me va. Por favor, sígame con cuidado. Herodes lo mete a la cárcel. Lo que menos esperaba Juan el Bautista, ¿qué era? Que lo metan preso. Era lo que menos esperaba. Mira lo que dice Mateo 11:2. Me van entendiendo un poquito para poder comprender algunas cosas sobre el reino, ¿sí? Por favor, tienen que tomar mucho acá. Le he dedicado un poco de tiempo para poder explicarlo. 11:2. A ver, de los hermanos que no han leído y que estén ahí conmigo, por favor, lean Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, los envió 2 de sus discípulos. Ya, muy bien. ¿Qué hace Juan el Bautista? Está en la cárcel, sabe que Jesús es el Cristo. Ya estamos salteando algunos textos, ¿no? Al oír Juan, lo que está haciendo Jesús. ¿Qué cosa está haciendo Jesús? Da vista a los ciegos, ¿no? Convierte el agua en vino. Está dando señales. Él cree esas señales. Él sabe que es el Cristo, pero lo que menos el texto más adelante dice, pastor, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, según el texto. Sí. Mira, lo que menos esperaba era entrar a la cárcel, pero mira lo que dice el versículo 3. Léelo, Max. Envió 2 de sus discípulos, versículo 3. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ya, ahí tenemos que hacer una pausa. O sea, tenemos que pensar qué cosa tenía en la cabeza Juan el Bautista. Él pensaba que ya debía reinar, pero el Mesías no está reinando. Sí sabe qué es, pero ahora él empieza a dudar. Él empieza a dudar. La pregunta es: ¿dudar de qué? De si ese es el Mesías. Por eso que manda a preguntar: ¿eres tú o esperaremos a otro?
Está en la cárcel, hermano. No es una pregunta tonta. Ay, qué barbaridad, Juan el Bautista. No, son hechos reales. Él está y pronto le van a cortar la cabeza. ¿Y Jesús cómo le responde? Versículo 4, 5. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ajá. Entonces, eso, Juan el Bautista no entendía claramente, por eso manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿No? La incredulidad, ¿no? No, que Juan el Bautista sí, pero no estaba seguro, él sabía, pero después él lo meten a la cárcel y dice, entonces, ¿cuál es la perspectiva de él? Que ya el reino se iba a consumar ahí. No sabía que iba a haber todo este periodo que estamos nosotros viviendo. ¿Cómo iba a ser la iglesia? Él pensaba, era la perspectiva de él. Por más profeta que sea, no sabía todo. Hay brechas. ¿Me dejo entender? Pero el Nuevo Testamento, cuando se escribe, todas las brechas están cubiertas. No necesitamos más revelación. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Claro, prácticamente. Ahora, eso provocó la pregunta de Jesús. Versículo 3. No, ahora vamos a ver algo. Mateo 11:11. ¿Qué dice? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es el que él. Ahora, mira, por favor analicemos, hermano. A ver, quiero preguntarle uno por uno. Pablo. A ver, William, Max, Henry, hermano Iván, hermano Yamir, hermana Leila, David. Pastor. Me van comprendiendo cómo vamos elaborando interpretación. O sea, tenemos una tarea fuerte. ¿Cuál es? Empezar a buscar qué cosa es el reino de los cielos. Entonces, acá hay... Sí, César. ¿Puede un rato retroceder para tomarle foto? Nada más me olvidé de tomarle foto. ¿A quién? ¿A mí? No, yo a ustedes estaría vivo en directo ya en Manchay. A ver, espérate. Ya pasó. Perfecto, copiado. Listo. Yo todo este material, hermano, lo estoy preparando, pero tengo que ajustarlo, ¿ya? Y apenas lo tenga bien, ya un poquito más revisado, que se pueda entender, porque a veces yo lo estoy explicando y se entiende, pero viendo viendo la diapositiva, de repente no lo entiende. Entonces, estoy en ese proceso, ¿ya? Ahí se los mando ya para que puedan tenerlo y usarlo como material de estudio. Y si quieren también utilizarlo para poder enseñar en la iglesia. Muy bien. Pastor, he visto lo más importante en este pasaje que usted está haciendo ahorita, está viendo, en el capítulo de Mateo 11. Hay uno que es interesante, lo que el Señor comenzó a hacer en su pueblo, pastor. Y ahí dice, ¿no? Cuando él terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice que se fue de ahí. Ahora se fue, ¿qué? Dice dos cosas, pastor, a enseñar y a predicar en otras ciudades, pastor. Dos cosas que el Señor explica ahí, ¿no? Enseña y aparte de eso predica. Enseña también predicando a su pueblo. O sea, a sus discípulos, pastor. Y eso yo creo que es muy importante para nosotros también, ¿no? Sí, el tema del reino de los cielos hay que enseñarlo y predicarlo. Hay que enseñarlo y predicarlo, ¿no? Es la forma como nosotros vamos a ganar las almas para el Señor. Las almas que Él ya ha separado desde antes, que ya están en su mano, solamente nosotros tenemos que ir a predicar. Él ha sembrado, nosotros tenemos que ir a cegar. Dice, la mies es mucha, pero ¿qué cosa es pocos, hermanos? César, ¿qué cosa hay poco? Hay pocos obreros para ir a... Ya, ahora, el obrero, si es un obrero inexperto, va a hacer el trabajo, pero va a tener poco resultado, ¿no? Claro. O sea, creo que todos hemos empezado así, ¿no? Poca experiencia, ya cada año que pasa nos volvemos, ¿no? Poquito vamos mejorando, ¿no? Entonces,
el obrero tiene que estar bien preparado, ¿no? Bien nutrido de la palabra. O sea, no que sea Por esa solamente razón, oidor, a que sea sí, hacedor también, César. ¿no? Por eso existen los seminarios, para preparar a los pastores, a los líderes. Y por eso los líderes tienen que prepararse, leer, conocer, saber, Amén, dominar la pastor, amén. Biblia, ser biblistas. Nosotros tenemos que ser biblistas, dominar es. la Biblia de tal forma que podamos revelar esa voluntad de Dios, no para pelear ni para condenar. No estamos en etapa de condena, estamos en etapa de la gracia de Dios, porque la condenación va a llegar en la segunda venida. Entonces nosotros estamos para poder llevar la palabra de Dios, ayudar a levantar a las personas que conozcan el reino de los cielos. Pero los primeros que se van a interponer siempre son los religiosos, ¿no? Y en estos tiempos, personas que enseñan cosas, falsas enseñanzas y desvían la atención de las personas. Muy bien. Dicho esto, vamos a regresar a nuestro punto. Mateo 11:11 dice, el más pequeño de los discípulos. ¿De quién está hablando? ¿Quién son esos pequeños para él? Sus discípulos que ha jalado, los que lo están siguiendo. El más pequeño de los discípulos. En el reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos, o sea, ¿dónde? En el reino inaugurado, que va a ser consumado, pero todavía no. Juan el Bautista pensaba que ya se iba a consumar. No, todavía no. Él tiene una brecha, pero nosotros ya no tenemos esa brecha. Sabemos hasta Apocalipsis. Juan no sabía Apocalipsis, no sabía la carta de Pablo, los evangelios, no los había leído, nada, no sabía nada. Solamente está viendo las señales de Jesús, algunas enseñanzas de Jesús. No, dice que el más pequeño de los discípulos en el reino de los cielos es mayor que él, que Juan el Bautista. No, yo lo he puesto en paréntesis. ¿En qué cosa es mayor un discípulo? ¿En qué cosa es mayor un discípulo? ¿Alguien me puede decir? En las revelaciones recibidas. Muy bien, hermano. ¿No? ¿En qué sentido es mayor que JB, ¿no? Juan el Bautista. Yo trato de resumir. Entiéndame ahí. No es el cósmico, ¿no? El que Juan el Bautista. ¿En qué sentido? Es que tenemos una revelación completa. Tenemos una revelación completa que permite ir al Antiguo Testamento e interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Esto es importante, hermano. Esto es importante, esa es nuestra tarea. No simplemente repetir lo que mi corazón me dice, en el corazón nos podemos equivocar. Tenemos que hacer esta tarea, esa es nuestra responsabilidad. ¿Usted quiere enseñar? Tiene que saber lo que está enseñando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? No hay brechas, pues, como dicen los dispensacionalistas, no hay brechas. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, debemos decir que antes habían sido discípulos de Juan el Bautista. Entonces, por eso les enseñó Mateo 13. ¿Qué habían sido los discípulos? Antes les dije, ¿qué habían sido discípulos de Juan el Bautista? Ellos ¿qué creían? Ellos ¿qué creían acerca de los acontecimientos? Por eso que, escúchame, por eso que había un Simón el cananita. ¿Quién era Simón el cananita? ¿Quién era? ¿Quién era el cananita? Simón el cananita. ¿Alguien se acuerda? No. Era un revolucionario. Era un movimiento revolucionario en contra del dominio de Roma, los cananitas. Había otro grupo que se llamaban los celotes. ¿Quién era Judas? Él era parte también de un movimiento revolucionario. ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Cuál era la concepción? Similar a la que tenía Juan el Bautista. Él decía, llega el Mesías y se instala, se consuma el reino. El juicio final llegó, todos los injustos al fuego, los que hemos servido, esperado al Mesías, el Señor reina y ahí reinamos con él. Bueno, está reinando y con él a la eternidad. Eso es lo que estaban esperando. Pero eso no iba a ser así.
Por eso que Judas, entre las cosas que hace, es traicionarlo por eso. Muchos de los discípulos tenían mucha consternación porque su perspectiva del Mesías era diferente. Ellos pensaban que era un Mesías político. Él les enseña y le dice, si un romano viene y te golpea en la mejilla, ¿qué tienes que hacer? Darle la otra. Oye, ¿cómo un Mesías revolucionario políticamente que va a destruir con mano dura, mano de hierro, va a destruir a los romanos, va a decir eso? Y si te dice, carga una milla, ¿qué tienes que hacer tú? Cargar 2 millas. 2, 3, 4 más. Ese está loco, ¿no? Después lo ven entrando a Jerusalén montado en un burro. Entonces la perspectiva de ellos es, pero sin embargo los discípulos estaban mirando todas las cosas que él hacía. Tiene poder, tiene esto. Estaban en un proceso de aprendizaje. No estaban viendo que todos estos acontecimientos del fin. Ese es el punto que yo quiero que ustedes lo entiendan. No sé si captaron la idea, ¿no? Entonces, ellos están preocupados cómo va a ser el fin. Entonces, ¿están preocupados cómo va a ser el fin? Entonces, ¿Jesús qué hace? Voy a ponerlo acá. Por eso les enseñó Mateo 13. Vamos a Mateo 13, repito, todos con Biblia. Yo no sé si están haciendo otra cosa, estamos aprendiendo Biblia. Y si usted no domina Biblia, estamos perdidos todos, ¿ah? Ya, muy bien. Ahora, por otro lado, yo tampoco no soy pucha que domino todo de memoria, no. Estamos aprendiendo, ojo, ¿ah? Yo también he revisado los textos, y aprendiendo, ¿no? Alguna perspectiva que ustedes tengan, coméntenlo para poder ir enriqueciendo nuestra clase, ¿no? ¿Qué cosa habla Mateo 13? Parábolas. Ya habíamos hablado la clase anterior. Por eso le enseña Mateo 13. Pregunta. Un ratito, voy a buscar algo que... Ya. Versículo 19. ¿Qué dice? Rapidito, nomás rapidito, para avanzar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya, muy bien. Entonces, cada parábola que le va a decir, le va a revelar el reino de los cielos es como un sembrador, es que se siembra. La pregunta es, ¿cuándo se siembra? ¿Cuándo se cosecha? Entonces nosotros, esa es la palabra sí, pero habla de siembra y cosecha. ¿En qué momento va a ser la cosecha? Entonces interpretamos, yo siembro la palabra y va a venir a mi iglesia. Esa es la cosecha. No. No. La perspectiva de la cosecha es para ver, porque después va a venir otra parábola, la del trigo y la cizaña, donde interpretamos que la cizaña es la del mundo, está en la iglesia. Pero este texto no dice que la cizaña es alguien en la iglesia, es el mundo, las personas que están en el mundo. Ahora, eso no quiere decir de que dentro de la iglesia hay cizaña. Sí la hay, sí sabemos, ¿no? Pero este texto no habla de eso. Mira lo que dice versículo 11, 13-11, por favor. ¿Quién puede leer rapidito? Él respondiendo les dijo, ¿por qué? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les dado. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué le está diciendo? En Mateo 13, ustedes tienen una perspectiva que Juan les ha enseñado. Muy bien, yo les voy a enseñar. Mi pregunta para todos nosotros, ¿quién es el que nos enseña mejor acerca de lo del final? ¿Apocalipsis o los evangelios? Los evangelios. Y encima Pablo corrobora lo que dice Jesús. Él no está enseñando, está
algo más acerca del fin. Por eso que llegamos a comparar 1 Tesalonicenses 4 con Mateo 25. ¿Alguien se acuerda? Ya. Voy a retroceder a esa para poder ver, ¿ya? O de repente algunos que no han estado, creo que hay varios que no han estado. A ver, un ratito. Voy a buscarlo acá porque no puedo minimizar, dice. Entonces, abro nomás. ¿Dónde estamos? Ya, este lo bajo. Un ratito. A ver, Mateo 13. Acá tengo el esquema. Hermano Carlos, apaga este micrófono porque ese se cruza con el del pastor. Ya, acá lo tengo, hermanos. Tranquilo, no se muevan, no se muevan. Zoom, acá estamos en Zoom, ya estoy en Zoom. Es que como estoy grabando no puedo mover algunas cosas, entonces, a ver, acá está. Ahí estamos todavía, no, nadie se ha ido. A ver. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ya. A ver, los hermanos que no han estado en la clase anterior y no estuvieron, ya acá se cierra el último aviso de la boda del Cordero. El que no entra ya se queda. Después no van a estar discutiendo, el profesor no me ha enseñado bien, me ha enseñado mal, me quiere presionar a que no crea que hay este milenio. Ya, acá no hay expresiones, simplemente. Acá tenemos el texto de Mateo, de 1 Tesalonicenses 4 y 5, ¿no? De los capítulos 4 y 5, ¿no? Y el texto de Mateo 24. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un cuadro comparativo. En Tesalonicenses, ¿de qué habla? Del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, no lo que conocemos como rapto. Ya explicamos, la palabra rapto no está en la Biblia, en los textos originales. Arrebatamiento. Eso lo sacaron ¿de dónde? Del dispensacionalismo. Ya, pero ¿de qué? De la Vulgata. De la Vulgata latina lo tradujeron como rapto, ¿no? El rapto es algo que alguien viene y te saca así, te rapta, ¿no? Es más un levantamiento, ¿no? Hemos visto el texto, ¿no? Un levantamiento. Es un levantamiento. Bueno, claro. Pero para ubicarnos ahí es el rapto. Este es el pasaje del Nuevo Testamento. Pero este pasaje de Mateo 24 que habla de la segunda venida de Cristo es Mateo 24. Entonces, vamos a hacer cuadro comparativo. El versículo 15, 4:15. Después, por favor, los alumnos que no han tomado foto, algo, por favor tomen foto y compárenlo, revísenlo bien. Acá no vamos a leer el texto bíblico nuevamente, simplemente para recordar. En Tesalonicenses 4:15, es la venida del Señor. La venida del Señor, el texto griego es parusía. Parusía. Es el mismo término que está en Mateo 24, versículo 27, la venida del Hijo del Hombre. Acá dice la venida del Señor, la venida del hombre. Es lo mismo, sí. ¿Y qué texto utilizan en griego? Parusía. Entonces, ambos textos, ¿de qué están hablando? Voy a preguntar a los que no estuvieron, ¿ya? A ver, hermana Leila, una pregunta. Hermana Leila. En espíritu, pastor. David Melgarejo. David. Hermano Iván Melgarejo. Se ha arrebatado ya. Sí, parece que sí, ¿no? Los raptaron, los ovnis. Los ovnis, ¿no? A ver, Max.
¿Alguien habló? Sí, pastor. Allá. A ver, Iván. Estamos leyendo un cuadro comparativo de primer... Creo que tú sí estuviste en la clase anterior. Sí, Acá estuve. estamos viendo una comparación. ¿Son los mismos textos? ¿De lo mismo está hablando? ¿O está hablando de otro momento, Estamos comparando el versículo 15 de Tesalonicenses con Mateo 24. Ambos hablan de la venida del Señor. Una es la venida del Señor y el otro dice la venida del Hijo del Hombre. Ambos utilizan la misma palabra, parusía, parusía. Según tu entendimiento, ¿de qué están hablando estos dos textos? ¿De lo mismo o de cosas diferentes? Bueno, a ver, primero 4:5, primero Mateo 24. Bueno, ambos están hablando de la venida del Señor. Pues ¿Ya? yo creo que están hablando de lo mismo. Parece, Hablando de lo que- mismo, ¿no? Ujú, Esa sí. es la pregunta, nada más simple, ¿no? Están hablando de lo mismo, o sea, el Señor Jesús en Mateo 24 está hablando de su venida, la venida del Hijo del Hombre. Él ya ha venido, ¿no? No va a hablar de lo que ya pasó, va a hablar de lo que va a venir, porque le están preguntando cómo será el fin. Y Jesús empieza diciendo, 27, la venida del Hijo del Hombre será parusía. A Pablo le preguntan, ¿no? Señor, ¿y ahora cómo va a ser con los muertos? Y él habla, dice, la parusía va a ser así. El Señor Jesús dice la parusía. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Están hablando de lo mismo. Ya, muy bien. Ahora, versículo, por favor, miren la pantalla, ya, para no estar perdiendo mucho tiempo. 4:16 dice desde el cielo. Mateo dice la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es lo mismo. En Tesalonicenses, Cristo mismo descenderá. En Mateo 24 dice que está viniendo. Es lo mismo, descender y venir. Tesalonicenses, en las nubes. En Mateo 24, sobre las nubes del cielo. Voz de arcángel, sus ángeles. Es lo mismo o son diferentes, ¿no, hermanos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Es lo mismo? Lo mismo, pastor. Lo mismo. En Tesalonicenses dice que va a venir con voz de mando. En Mateo dice con poder y gran gloria. Lo mismo. En Tesalonicenses con trompeta de Dios. En Mateo, gran voz de trompeta. En Tesalonicenses seremos arrebatados. En Mateo 24 juntará a sus escogidos. ¿Cómo los va a juntar? Bueno, Tesalonicenses dice levantados, arrebatados. Va a juntar a sus escogidos. La iglesia. ¿Hasta ahí estamos bien? En Tesalonicenses, en las nubes para recibir al Señor, ¿sí? ¿Qué dice en Mateo? Que eso va a ser sobre las nubes, ¿no? En las nubes para recibir, ahí nuevamente se repite sobre las nubes. En el capítulo 5 de Tesalonicenses continúa, dice tiempos y ocasiones. Eso se refiere a nadie sabe el día y la hora de Mateo 24. ¿Cómo vendrá el Señor? En Tesalonicenses, como ladrón en la noche. En Mateo, ¿cómo va a venir? Como Papá Noel. ¿Qué dice? Pastor, Ladrón. Sí, ¿cómo va a venir? Como ladrón, pues. Es lo mismo. No va a venir diferente. 5:3. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los llevó a En todos. Mateo dice, los llevó a todos, refiriéndose al diluvio. Destrucción. El diluvio apunta a destrucción. Voy a subirlo esto por acá. No duerman. En Tesalonicenses dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué advierte Pablo? Que no durmamos como los no creyentes, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué advierte Jesús? Que velemos. Pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Es el mismo evento. No está hablando otro evento, hermanos.
Muy bien, los que quieran tomar foto de eso, ahí está. Pueden tomarle foto y ahí lo estudian bien, lo van mejorando, ¿sí? ¿Puede agrandar, pastor? Un poquito, por favor. A ver.